Imperio de los Incas, segunda parte. Hablemos ahora de la organización social. Hemos hablado ya de la división del poder, es decir, la organización política. Ahora hablemos de la división social, es decir, cómo es que cada clase social tenía sus propias características. Primero, empecemos diciendo que el Imperio Inca tuvo una sociedad sumamente clasista. Esto significa que cada clase social tenía características propias y estaban muy diferenciadas, muy remarcadas estas diferencias entre sí. Empecemos hablando de la realeza. Recuerda que esta palabra proviene de real, o sea, de rey. Y vamos a decir lo siguiente, la realeza está conformada por la panaca, o sea, familia real, es decir, la familia del rey o la familia del Inca. Y sus integrantes eran los siguientes. El Inca, como no, encabezando la lista porque es el emperador. Luego viene la colla, que es la esposa elegida, la esposa principal del Inca. Luego viene el Auqui, que es el príncipe, ya hemos hablado de él, pero el príncipe cuando está aún soltero, porque si no pasa a designarse Inga. Y a continuación vamos a ver cuál es la diferencia. Hay una diferencia sutil, pero muy importante entre un Auqui y un Inga, es decir, entre el príncipe soltero o el príncipe casado. Luego vienen las Piwi, que son las esposas diversas que puede tener el Inca, pero esposas secundarias. Viene luego la Ñusta, que es la hija soltera, y con la cual el Inca puede llegar a tener pactos muy importantes con grandes señores, reyes, reinas o curacas de otros lugares. Y ya, en último lugar, la Panya, que es la hija casada. Es decir, ya con ella se ha consumado algún tipo de acuerdo o pacto con otros señores de distintos reinos. El dato es el siguiente, es que una vez que el Auqui se ha convertido en Inga, es decir, ya se ha casado, este dejaba de pertenecer a la panaca real porque a partir de ese momento necesitaba formar su propia panaca y de esa manera empezar a ir acostumbrándose a que todo gire en torno a él cuando llegue a ejercer el cargo de Inca. Hablemos ahora de la nobleza, es decir, aquella clase que tiene privilegios. Hubo dos tipos durante el incanato, la nobleza advenediza, es decir, aquellas personas que antes de que los incas los conquistaran ya tenían privilegios y los incas les permitieron seguir conservando sus privilegios, solamente que ahora estaban sometidos, y la nobleza recompensada, que significa que cualquier persona común del incanato, que no necesariamente tenía que ser noble, si ejercía algún tipo de actividad que destacara en favor del Inca, el Inca lo premiaba y podía subir su estatus social a la de nobleza y comenzar a tener privilegios. Por último, hablemos del pueblo, que es la clase sin privilegios. En este primer recuadro vamos a ver a las personas que todavía conservan ciertos derechos. Primero, empecemos hablando nuevamente del Ayllu. No es una persona, es la comunidad organizada y es la unidad básica de la sociedad andina. Desde mucho tiempo atrás, ya en Caral existía el Ayllu, ya en Chavín existía el Ayllu. Recuerda que Caral es 3000 a.C., Chavín es 1200 a.C. Empecemos hablando ahora sí de los Hatun Runa. Eran hombres y mujeres libres, entre comillas, pero que tenían la característica de vivir en el mundo rural, es decir, en el campo. Lo mismo estaban los Yactarunas, hombres y mujeres libres, pero que vivían en las ciudades y por lo tanto en su mayoría eran artesanos. Ahora empecemos hablando en este segundo recuadro de aquellas personas que ya no contaban no solamente con privilegios, sino tampoco con muchos derechos. Por ejemplo, los mitimaes eran personas que no tenían ningún tipo de propiedad y no tenían derecho a decidir dónde vivir, porque estas personas eran desplazadas de un lugar a otro cuando el Inca lo decidía. Si el Inca decidía trasladarte de Lima a Cajamarca, pues tú tenías que obedecer, porque cumplías las órdenes del Inca para comenzar a poblar y colonizar determinados territorios, y tenías que adaptarte a tu nuevo estilo de vida, con nuevas actividades, etc. Yanayacos. Los yanayacos son la servidumbre, pero directa del Inca, es decir, son aquellos y aquellas personas que van a servir directamente a la panaca real, van a trabajar para la panaca real. Por eso es que como van a tener contacto directo con la panaca real, necesitaban ser educados, necesitaban ser instruidos, a diferencia de los yanaconas, que servían a la nobleza. Luego vienen los piñas, que son esclavos, sobre todo caídos en guerra, son prisioneros de guerra. En el incanato se dice que no había esclavitud como cuando se habla de Europa, no era exactamente lo mismo. Pero si tú habías caído prisionero en una guerra y te negabas a servir al Inca, entonces tu destino era convertirte en piña
y vivir trabajando en las labores más asfixiantes, más esforzadas del imperio, como por ejemplo la mina o por ejemplo la construcción de grandes templos. Y por último tenemos a las aglias, que eran mujeres esclavas, es cierto, pero su vida dependía de la colla, es decir, de la esposa principal del Inca. Las aglias vivían dentro de un templo con la condición de no poder salir de él nunca durante su vida. Economía. La economía inca primero aprovechó la organización y todos los conocimientos agrícolas de culturas anteriores. ¿Por qué? Porque éstas ya tenían un uso y un dominio sobre las tierras productivas, ya sabían qué hacer con las tierras. Por otra parte, la economía inca necesitó siempre de mucha fuerza de trabajo. Si tu imperio es enorme, obviamente necesitarás más fuerza de trabajo incluso que las culturas anteriores. Por eso ponemos aquí que fueron requeridos varones y mujeres para la obtención primero de tributos. Todos tributaban. No había ser con vida que no tributara. Y la característica de esta economía inca es que se basó en dos principios, es decir, en dos ideas generales. Primero, la reciprocidad y segundo, la redistribución. Reciprocidad. Entendemos por reciprocidad el mutuo intercambio de bienes o servicios entre miembros de una comunidad. O también puede ser entre comunidades distintas, ¿verdad? Es decir, comenzamos a intercambiar no entre personas, sino entre grupos de personas. Hubo dos tipos de reciprocidad. La primera, la reciprocidad asimétrica. Tú sabes que por términos matemáticos, simetría significa equilibrio, igualdad, algo muy parecido. Entonces, una reciprocidad asimétrica significa que no hay ese parecido, no hay ese equilibrio, no hay esa igualdad. Por lo tanto, diremos que es el intercambio que se produce entre las autoridades y los hombres y mujeres comunes. Si, por ejemplo, la autoridad me daba a mí el permiso para obtener algo, yo no le iba a retribuir tampoco, también con un permiso. Yo no era nadie para darle permiso a una autoridad. Sin embargo, me iba a pedir seguramente horas de trabajo o me iba a pedir que yo le tribute con algún tipo de producto. Y luego la reciprocidad simétrica, es decir, todo lo contrario, el intercambio que se produce entre miembros de una misma comunidad tratando de mantener el mismo nivel de favor entre unos con otros. Ahora hablemos de la redistribución. Este principio era sostenido por el Estado, es decir, la redistribución se debía al interés del Inca. El Inca representaba a todo el estado del Tahuantinsuyo, o por autoridades locales. ¿Y hacia quiénes iba esta redistribución? Hacia los hombres y mujeres comunes, es decir, hacia los Yactarrunas o Hatunrunas. Entre los bienes que más se redistribuían, es decir, que se repartían a las personas, estaban las tierras, que era lo más importante, pero también alimentos y herramientas. Todo pertenecía al Estado, todo pertenecía al Inca o a las autoridades. Como la economía inca era principalmente agrícola, es decir, estaba basada en la producción de la tierra, el bien que mayormente se redistribuía y que tenía mayor valor entre todos los habitantes del Tahuantinsuyo, obviamente era la tierra. En el Ayllu existían tierras destinadas al individuo, al Hatunruna. Estas tierras se van a llamar los topos. Dentro del Ayllu, es decir, dentro de una comunidad, las tierras podían dividirse de la siguiente manera. Tierras para el curaca, como lo acabamos de mencionar, las marcas, ¿verdad? Se le daban al curaca y el curaca ya se encargaba de redistribuirlas. Por eso decimos ahí que las tierras del curaca son tierras trabajadas por los integrantes del Ayllu, tierras destinadas para el sol, es decir, tierras destinadas para la reserva y para el culto solar. En estas tierras podían practicarse ceremonias, como por ejemplo hemos visto en la imagen anterior el Inti Raymi u otras destinadas a otras deidades, a otros dioses, pero también servían como tierras de reserva. Es decir, ahí podían ir los productos que, ya que estaban destinadas supuestamente a un dios, iban conservándose a través del tiempo. Y tierras del Inca, es decir, tierras que eran de absoluta propiedad del emperador. Estas tierras eran parte del Estado, obviamente ya sabemos que el Inca es sinónimo de Estado, es la autoridad máxima, cuya producción se almacenaba en las famosas piruas, o en las colcas, o en los tambos. ¿Qué cosa es, profesor? Piruas, colcas o tambos. Son lugares de almacenamiento. Son como grandes columnas que se encuentran en determinados lugares y de acuerdo a su importancia o de acuerdo a su capacidad de almacén,
es que van a ser más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, las pirguas eran pequeñas columnas que se encontraban en los aylus y servía para guardar sobre todo comida. Lo mismo se aplicaba con las colcas, que pertenecían al Estado, y los tambos, que era el mismo concepto de las colcas y de las pirguas, pero se encontraban en los caminos. Y son los tambos lo que ha quedado como construcciones más importantes, porque al encontrarse en los caminos necesitaban almacenar más, y para poder almacenar más las construcciones eran más grandes. Hablemos ahora del trabajo. Ya sabemos cómo se dividía la tierra. Tenemos primero el Aini, que era el trabajo recíproco entre integrantes del Ayllu. Muy bien, el Aini, ¿qué cosa era? Era, por ejemplo, si yo quería construir un huerto, yo recibía tu ayuda. Pero luego, cuando tú quieras construir el tuyo, yo estaba obligado a devolverte el favor de manera recíproca. ¿Qué era la mita? Es el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un favor entre tú y yo. Aquí estamos hablando que tú, yo y todos los integrantes de nuestro Ayllu vamos a trabajar en comunidad, vamos a trabajar en colectividad para construir, por ejemplo, un puente. ¿Qué cosa era la minca, o también conocida como la minga? Era el trabajo obligatorio por turnos en favor del Estado, es decir, para proveer de riquezas al Inca. Y por último tenemos a la chunca o chunga, que significa un trabajo físico realizado luego de que pueda haber ocurrido algún tipo de desastre natural. Quienes eran las indicadas para organizar el trabajo de reconstrucción eran las mujeres. Así que la chunca o chunga nos demuestra que las mujeres en el Tahuantinsuyo, aunque no tenían la misma educación que el varón, sin embargo tenían que tener cierto conocimiento para, por ejemplo, volver a reconstruir una carretera. Agricultura. Esta actividad se basó en el conocimiento de las técnicas de las culturas anteriores. Podemos citar las siguientes. Por ejemplo, los incas, todo lo que vamos a mencionar a continuación, los incas no lo crearon, pero sí supieron adaptarlo y sobre todo superar técnicamente a lo que habían hecho culturas anteriores, como por ejemplo el control de pisos ecológicos, que ya lo practicaban los tiahuanacos, por ejemplo. Luego los andenes, que son las imágenes que hemos visto hace unos minutos atrás, que ya lo practicaban tanto los huari como los tiahuanaco. Los guaruguaru o camellones, que son pequeños montículos seguidos de pequeñas acequias, que lo que produce es un microclima para que los productos tengan una mejor consistencia. Las cochas o reservorios, esto sobre todo lo pusieron en práctica muchas culturas de la costa, porque ya que en la costa el agua no es un recurso que abunde, era necesario reservar, por ejemplo, el agua de los ríos o el agua de las lluvias. Los canales de regadío, que también lo practicaron mucho las culturas de la costa, y los huachaques, que es aquella técnica de hundir la tierra para que se encuentre más cercana a el agua que se encuentra en la parte subterránea. Administración del estado del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba organizado así. La extensión territorial del Tahuantinsuyo era aproximadamente de 3 millones de kilómetros cuadrados. Defensa territorial. Es decir, aquí existía un ejército que desde lo que hoy es Colombia hasta lo que hoy es Chile respondía a una misma autoridad. ¿A quién respondía? Obviamente al Inca. Hubo un idioma oficial, que era el Runa Simi, no era el quechua por si acaso, era el Runa Simi. Conectividad, como todo este territorio estaba conectado a través del Capac Ñan, que fue aquel camino que empezaron a hacerlo los Wari. Contabilidad, los incas contaban con los quipus, y los únicos que estaban autorizados para poder aprender a traducir, a interpretar estos quipus y luego pasarle la información a las autoridades eran los llamados quipu camayón. El sistema de mensajería basada en los chasquis, que eran personas con una composición atlética de su físico capaz de recorrer hasta 3.000 kilómetros y de repente un poco más en menos de 2 días. Educación. La educación en el Tahuantinsuyo fue clasista, es decir, no todos tenían acceso y además había una clara división del tipo de educación. Los Yachayhuasi o casas del saber estaban dirigidos por los amautas, que eran los sabios, podríamos compararlo con los filósofos griegos, y los arabicus o huarabicus, que eran los poetas, los que conocían la historia del pueblo inca. Y esta educación era impartida para los varones, no cualquier tipo de varón, sino los varones de la nobleza. Y luego estaban las Agyahuasi, la casa de las escogidas.
era el lugar dirigido por las mamaconas. ¿Y quiénes eran las mamaconas? Eran las aclias, es decir, las esclavas de la colla, de la esposa principal del Inca, que ya se habían hecho ancianas y por lo tanto habían adquirido una sabiduría enorme, y estas mamaconas impartían educación no solo a nivel poético, mujeres, sino también les enseñaban a producir textilmente. Y para ir terminando, chicos, la religión en el Tahuantinsuyo fue politeísta, es decir, tuvieron muchos dioses, y panteísta, es decir, muchos de estos dioses tenían características vinculadas con la naturaleza. Se dividía en Hanampacha, que era el reino o el mundo de los de arriba. Ahí vivían los dioses. El Taipacha, el mundo de los de aquí, el mundo de los que estamos aquí, en este plano terrenal. Y el Ukkupacha, el mundo subterráneo,